Acababa de firmar el divorcio y la familia de mi exmarido ya estaba celebrando la boda con la nueva nuera en la villa. Una villa que estaba a mi nombre. Y una llamada a la policía que dejó a toda esa familia petrificada. El sonido de la alianza de boda al caer en la oscura alcantarilla, hundiendo 10 años de juventud hechos añicos. Un coche de lujo pasó a toda velocidad, dejando tras de sí una nube de polvo y la sonrisa triunfante del traidor. Creían que me habían dejado sin nada, pero no sabían que una trampa mortal y perfecta les esperaba justo delante. La pesada puerta de madera de los juzgados de primera instancia de Madrid se cerró a mi espalda, dejando un eco seco, como el martillazo del juez sobre la mesa momentos antes. Me quedé clavada en los escalones. Levanté la vista al cielo y respiré hondo. El sol de Madrid era tan intenso como siempre. El calor sofocante me golpeaba en la cara, pero, extrañamente, una sensación de frescor y alivio inmenso inundaba mi interior. En mi mano sostenía la sentencia de divorcio recién firmada, un papel frágil que pesaba como una tonelada, por el que había luchado sin descanso durante todo un año. 10 años de juventud, 10 años de ser esposa y nuera, finalmente resumidos en unas pocas y frías líneas legales. Me llevé la mano al pecho izquierdo, donde el corazón que una vez se contrajo de dolor ahora latía con calma. Miré mi dedo anular. La alianza de oro blanco con un pequeño diamante seguía allí, dejando una leve marca en mi piel. El día que Javier me la puso, juró amor eterno y un hogar a prueba de tormentas. Pero la tormenta vino precisamente de ese hombre. Me quité la alianza y la sostuve en la palma de la mano. El diamante lanzó un destello gélido bajo el sol. Caminé lentamente hacia una alcantarilla al borde de la acera, sin dudarlo un instante. Abrí la mano. El sonido del metal al caer al agua estancada fue un chapoteo minúsculo, hundiéndose en la negrura. Se acabó. Se acabaron 10 años de servirle, de esperarle noches en vela, de soportar la malicia de una suegra cruel. Justo en ese momento, un elegante coche negro se detuvo bruscamente frente al juzgado. La ventanilla bajó, revelando el rostro enrojecido de Javier por el alcohol. En el asiento del copiloto, Carmen, su madre, con la cara cubierta de maquillaje, que no lograba ocultar sus rasgos duros y amargados. Y en el asiento trasero, la silueta insinuante de Isabel, la joven amante con la que Javier llevaba tiempo viéndose abiertamente. Javier asomó la cabeza y me miró con desdén mientras yo estaba allí, sola. ¿Qué tal, arquitecta de pacotilla? ¿Contenta con tu papelito de divorcio? No creas que por dejarme has ganado algo. Sin el respaldo de la familia Torres, no eres más que un simple insecto. Carmen intervino, con una voz tan agria como el vinagre. Hijo, no gastes saliva con una mujer incapaz de dar un heredero a la familia. Vámonos, que se nos hace tarde. Hoy tenemos que celebrarlo a lo grande. Que esa nuera inútil se haya ido es una bendición para nuestra casa. Isabel desde atrás soltó una risita y acarició el brazo de Carmen en un gesto salamero. La señora Carmen tiene toda la razón. Javier, cariño, vamos ya a la sierra. Estoy deseando ver esa villa de descanso tuya. Dicen que es como un palacio. Me quedé quieta, en silencio, sin responder. Pensaron que mi silencio era sumisión, humillación, pero no sabían que yo los miraba como se mira a unas polillas volando hacia el fuego. Estaban eufóricos, creyendo que tras el divorcio, Javier aún tenía derecho a una parte de los bienes, que podía seguir disfrutando de lo que yo había construido con mi sudor y mis lágrimas. Javier aceleró. El coche se perdió de vista, dejándome envuelta en una nube de humo y polvo. Me sacudí la ropa con la mano, y una media sonrisa se dibujó en mis labios. Se dirigían a la sierra, a la Villa Serenidad, la obra de toda mi vida profesional. Javier seguía convencido de que era un bien común, un lugar donde podía llevar a su amante a disfrutar. Saqué el teléfono y marqué el número de Mateo, el abogado y amigo del alma que había estado a mi lado durante todo el proceso. Mateo, ya está todo hecho. Al otro lado, la voz de Mateo sonaba cálida y firme. Enhorabuena, Sofía. ¿Estás bien? Mejor que nunca. Mateo, van de camino a la villa en la sierra. Piensan entrar en Villa Serenidad. Mateo guardó silencio unos segundos y luego, con un tono ligeramente preocupado, dijo: ¿Quieres que avise a la seguridad de la urbanización para que les impidan el paso? Negué con la cabeza, aunque sabía que no podía verme. No hace falta, déjalos entrar. Una buena obra de teatro necesita público, y un clímax. Quiero que sean ellos mismos quienes se condenen. Colgué y paré un taxi. Madrid bullía de actividad. La gente se movía de un lado a otro. Apoyé la cabeza en la ventanilla, viendo pasar los altos edificios. Durante 10 años había vivido demasiado para los demás. Había construido cientos de casas para otros, pero dejé que la mía se pudriera por dentro. Hoy empezaría a reconstruir mi vida, no con ladrillos y cemento, sino con autoestima y fortaleza.
Para Javier, Carmen e Isabel, este viaje a la sierra sería el viaje de sus vidas, uno que jamás olvidarían. La sierra de Guadarrama recibió al grupo de Javier con una llovizna fina y el frío cortante característico de la montaña. Mi Villa Serenidad se alzaba aislada en una colina suavemente inclinada, apartada del bullicio del pueblo cercano. Era una obra en la que había volcado toda mi alma, diseñada en un estilo moderno pero conservando un toque rústico, en perfecta armonía con la naturaleza. Paredes de cristal, tejado de pizarra gris, y sobre todo, el jardín de rosales antiguos, que tanto esfuerzo me había costado cuidar, y que ahora estaba en plena floración. Pero esa belleza serena estaba a punto de ser profanada por unos invitados no deseados. Cada detalle de lo que ocurría allí lo sabía al instante, porque cada rincón de esa casa era mis ojos y mis oídos. El lujoso coche de Javier se detuvo ante la robusta cancela de hierro. Javier bajó, se estiró y respiró el aire puro con la expresión satisfecha de un rey que regresa a sus dominios. Se volvió hacia el coche y gritó: «Mamá, Isabel, bajad, ya hemos llegado. Este es el paraíso de nuestra familia». Carmen bajó con dificultad, envuelta en un aparatoso abrigo de piel, sus ojos recorriendo la villa con una codicia manifiesta. «Vaya, la tal Sofía tiene buen gusto. Menuda casa se gastaba y nunca me invitó a quedarme. Pero ahora es todo para mi hijo». Isabel caminaba a su lado contoneándose, con un bolso de marca en la mano y los ojos brillantes al ver la extensión de la propiedad. «Ay, Javier, qué maravilla. Podríamos celebrar nuestra boda aquí, sería increíble. Me prometiste que la pondrías a mi nombre, ¿verdad?» Javier soltó una carcajada y la rodeó por la cintura. «Tranquila, todo lo mío es tuyo. Deja que abra la puerta». Javier se acercó con confianza al panel de control de la cerradura electrónica, junto a la cancela. Introdujo la secuencia de números que conocía bien, su fecha de nacimiento. «Bip, bip, bip. Error». La luz roja del panel parpadeó insistentemente, acompañada de un sonido agudo. Javier frunció el ceño, murmurando: «Qué raro, ¿cómo va a estar mal? ¿Me habré equivocado?». Lo intentó de nuevo, esta vez con más cuidado. El mismo resultado. La luz roja indicaba acceso denegado. Carmen, detrás, empezó a impacientarse. «¿Qué pasa, hijo? Abre de una vez, que me estoy helando aquí fuera». Javier perdió la paciencia y golpeó la cancela de hierro. «Maldita sea Sofía, seguro que ha cambiado el código. Se atreve a jugármela». Isabel, con un mohín, añadió más leña al fuego. «Qué fuerte. Se divorcia por la mañana y por la tarde ya ha cambiado el código. Qué mujer más retorcida y calculadora». «Javier, rompe la puerta y entra. Es tu casa. ¿A qué tienes miedo?». La provocación de su amante, sumada a su orgullo herido frente a su madre, hizo que la sangre le hirviera. Miró a su alrededor y vio una gran roca decorativa junto a un macizo de flores. Se arremangó, cogió la roca y se dirigió a la puerta lateral de cristal blindado. «¿Que cambias el código? Pues yo te rompo la casa. Voy a entrar sí o sí». El sonido del cristal al romperse fue un estallido seco que desgarró el silencio de la colina. Los fragmentos de cristal blindado cayeron esparcidos por el suelo de madera. Javier metió la mano, abrió el pestillo y empujó la puerta con arrogancia. «Entrad, mamá. Entra, cariño. No hay nada que temer». Los tres entraron en el salón. Carmen, sin quitarse los zapatos, pisoteó con sus tacones llenos de barro la alfombra de lana blanca que había traído de Italia. Se dejó caer en el costoso sofá de cuero y se quejó: «Ay, qué cómodo. Qué bien se está aquí. Isabel, ¿dónde estás? Ve a la cocina a ver qué hay de comer, y busca en la bodega una buena botella». Isabel corrió a la cocina y empezó a rebuscar en la nevera y en la vinoteca como una rata en un granero. Sacó una botella de Vega Sicilia que yo guardaba para una ocasión especial. En lugar de usar un sacacorchos, intentó abrirla con un cuchillo, mellando el cuello de la botella. «Vino del bueno, señora Carmen. Javier, pon música, vamos a celebrarlo por todo lo alto». Javier encendió el sistema de sonido integrado en el techo y puso reggaetón a todo volumen, haciendo temblar la casa. Bebió un largo trago directamente de la botella, riendo a carcajadas. «¡Viva la libertad! Se acabó aguantar a la bruja de mi mujer. Esta casa es nuestra». Comieron, bailaron, tiraron botellas vacías y restos de comida por todo el suelo. Trataban la casa como un trofeo de guerra, una recompensa merecida por su descaro. Pero no sabían que, justo encima de ellos, en el techo, el diminuto ojo de una cámara de seguridad grababa en silencio cada gesto, cada palabra, cada acto de vandalismo. Se estaba representando una farsa grotesca, y yo, la directora inesperada, me preparaba para bajar el telón de su trágico final. En mi lujoso apartamento del barrio de Salamanca, en Madrid, estaba sentada tranquilamente en un sillón, saboreando una taza de manzanilla caliente. Fuera, la ciudad se iluminaba,
mágica y brillante. Pero mi atención no estaba en el paisaje, sino clavada en la pantalla de la tableta que tenía sobre la mesa. Desde el momento en que el cristal se rompió en la sierra, mi teléfono no había dejado de vibrar, enviándome una serie de alertas rojas. Intrusión no autorizada detectada. Sensor de rotura de cristal activado. Puerta lateral forzada. El sistema de domótica inteligente que yo misma había diseñado para mi casa del alma funcionaba a la perfección. Toqué la pantalla y abrí la aplicación de gestión de cámaras. Las imágenes desde la sierra llegaban con una nitidez asombrosa, con audio incluido. Vi claramente a Javier rompiendo la puerta con la roca, a Carmen tumbada en el sofá con los zapatos sucios, a Isabel rebuscando en mis cajones personales. Un nudo de dolor se formó en mi garganta al ver cómo mis objetos más queridos eran profanados. Aquel juego de copas de cristal de Bohemia que compré en un viaje de trabajo a Praga, Isabel acababa de dejar caer una, que se hizo añicos, y ni se molestó en recoger los trozos. Aquel cuadro al óleo que le pinté a la madre de Javier por su cumpleaños. Ahora ella misma garabateaba sobre él con un rotulador. Pero no lloré. Mis lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo. En su lugar, sentía una calma gélida. Pulsé el botón de grabar todo, guardando los datos en la nube. No eran simples imágenes, eran pruebas irrefutables, la espada de la justicia que usaría para castigarlos. Cuando el vídeo hubo registrado suficientes actos delictivos, destrucción de la propiedad, allanamiento de morada, cogí el teléfono, no para llamar a Javier e insultarlo, sino para llamar a la autoridad competente. Marqué el número del inspector jefe de la comisaría de la Policía Nacional de la zona. Había tratado con él al registrar la propiedad y tramitar los permisos de seguridad, así que tenía su número personal. Buenas noches, inspector Ramos. Soy Sofía, la propietaria de Villa Serenidad en La Colina. La voz del inspector al otro lado sonó profesional. Buenas noches, señora Sofía. ¿Qué ocurre para que llame a estas horas? Mantuve la voz serena, pronunciando cada palabra con claridad. Le informo de que las cámaras de seguridad de mi casa me notifican que un grupo de desconocidos ha roto una puerta de cristal y ha entrado ilegalmente. Están destrozando el mobiliario y consumiendo bienes de mi propiedad. Me encuentro en Madrid y no puedo hacer nada. Le ruego que envíe una patrulla para que intervenga urgentemente. Se trata de un allanamiento de morada organizado y con destrucción de la propiedad privada. El inspector Ramos adoptó un tono serio de inmediato. ¿Está segura? ¿No hay ningún familiar suyo allí? Le aseguro que la propiedad está únicamente a mi nombre. Yo tengo las llaves y nadie tiene permiso para entrar. Tengo grabadas las imágenes de cómo fuerzan la cerradura y rompen la puerta. Le enviaré el vídeo por WhatsApp ahora mismo como prueba inicial. De acuerdo, envíelo de inmediato. Desplegaremos una unidad en el lugar ahora mismo. No se preocupe, actuaremos con contundencia. Tras colgar, llamé a la seguridad de la urbanización. Buenas noches. ¿Es usted el jefe de seguridad? Soy Sofía. Sí, dígame, señora Sofía. Por favor, cierre la barrera principal de la urbanización de inmediato. Hay un coche negro con esta matrícula aparcado en mi propiedad. El grupo que está dentro acaba de entrar a robar y destrozar la casa. La policía está de camino. No permita bajo ningún concepto que ese coche salga de aquí. Dios mío. ¿Ladrones a plena luz del día? No se preocupe, señora. Cierro la barrera ahora mismo. No se escapa ni una mosca. Terminadas las llamadas, me recliné en el sillón, sin apartar la vista de la pantalla. Allí, Javier, Carmen e Isabel seguían inmersos en su fiesta, con la música a todo trapo. No tenían ni idea de que las sirenas de la policía ya rasgaban la noche en su dirección y que las puertas de una celda se abrían lentamente para darles la bienvenida. Bebí un sorbo de té. El sabor amargo inicial se transformó en un dulzor final. Como dice el refrán, quien siembra vientos, recoge tempestades. Hoy, yo sería el instrumento del destino para que probaran el sabor de su merecido. Y esto no había hecho más que empezar. Seguía sentada frente a la tableta en Madrid, pero mi corazón había empezado a latir un poco más rápido. No por nervios, sino por la emoción de esperar el clímax de la obra. En la pantalla, la música seguía atronando en el salón. Javier estaba de pie sobre la mesa de centro, agitando una botella de vino, mientras Isabel y Carmen reían a carcajadas debajo. La euforia del alcohol y la fantasía de poder habían nublado sus sentidos. De repente, desde la entrada principal, las luces azules y rojas de una sirena barrieron los pinos y se proyectaron en el patio delantero. El sonido característico de la policía rasgó la noche silenciosa de la montaña, ahogando incluso la música estridente. En la pantalla, vi cómo Javier se detenía en seco. Dejó caer la botella, y sus ojos, nublados por la borrachera, se abrieron de par en par. Carmen,
que estaba tumbada en el sofá, se incorporó de un salto, con el rostro pálido. ¿Qué es ese ruido, Javier? Parece, la policía gritó Isabel, con la voz rota por el miedo. Se arregló apresuradamente la ropa mientras sus ojos buscaban un lugar donde esconderse. Javier bajó de la mesa, tambaleándose. Intentó mantener la calma, pero su voz temblaba visiblemente. Seguro que es una patrulla de rutina. Estamos en nuestra casa, nadie puede hacernos nada. Voy a hablar con ellos. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, una voz resonó desde un megáfono clara y autoritaria. Se ordena a las personas que están dentro que abran la puerta y salgan de inmediato. Están rodeados por un delito de allanamiento de morada. Somos la Policía Nacional. Se exige su cooperación. La gran puerta de madera vibró bajo los golpes insistentes de los agentes. En ese momento, la arrogancia de Javier se desvaneció, reemplazada por el instinto de un cobarde. Miró a su madre y a su amante, con el rostro lívido. Estamos acabados, mamá. Sofía ha llamado a la policía de verdad. Por la puerta de atrás corramos. Javier abandonó a Carmen e Isabel, que estaban paralizadas en medio del salón. Corrió como un loco hacia la puerta trasera que daba al jardín. Recordaba vagamente que por allí había un muro bajo que podía saltar para huir por la colina. Lo seguí con la mirada en la pantalla de la cámara, esbozando una sonrisa. Olvidaba que yo había instalado una densa red de sensores de movimiento en esa zona. Justo cuando abrió la puerta trasera para lanzarse a la oscuridad, 2 policías y un guardia de seguridad, que ya estaban esperándolo, se le echaron encima. Una llave de judo impecable lo dejó de bruces sobre el césped húmedo por el rocío. ¡Ay! ¿Qué hacen? Soy el dueño de esta casa, gritaba Javier, pero el sonido metálico de unas esposas cerrándose en sus muñecas silenció sus protestas. 2 agentes lo levantaron y lo arrastraron de vuelta al salón. Al mismo tiempo, por la puerta principal, la policía ya había entrado en tropel. Carmen, al ver los uniformes, entró en pánico y empezó a chillar. No pueden detenerme. He venido a casa de mi hijo a pasar el fin de semana, no he hecho nada malo. Un agente se acercó a ella con gesto severo, su voz firme y sin concesiones. Señora, siéntese. Hemos recibido una denuncia, y tenemos pruebas gráficas de que han destruido propiedad privada y han entrado ilegalmente. Les pido que nos acompañen a comisaría. Isabel estaba tan asustada que las piernas le temblaban. Se dejó caer al suelo, llorando a lágrima viva mientras se volvía hacia Carmen. Señora, usted dijo que esta casa era de Javier. ¿Cómo hemos acabado así? Yo no sabía nada, señores agentes. Los 3 fueron escoltados fuera, con la cabeza gacha y las manos inmovilizadas. La imagen triunfal que proyectaban al bajar del coche de lujo horas antes había sido reemplazada por la patética estampa de unos delincuentes pillados infraganti. Carmen no dejaba de llorar y lamentarse, mientras Javier mantenía la cabeza baja, sin atreverse a mirar a la cámara que, él lo sabía, lo estaba grabando todo. Apagué la pantalla de la tableta. El primer acto había concluido a la perfección. Llamé a Mateo. Mateo, ya está, los han detenido. Cogeré el primer vuelo a la sierra mañana por la mañana. Iré contigo. Necesitas un abogado que te represente legalmente desde el primer momento para tratar con los investigadores. Haremos que no tengan escapatoria. Esa noche, dormí profundamente, el sueño más tranquilo de los últimos 10 años, sin pesadillas ni preocupaciones. Mañana me enfrentaría a ellos, no como una esposa sumisa, sino como la vencedora que tenía la justicia de su lado. A la mañana siguiente, el ambiente en la comisaría de policía era frío y olía a tabaco rancio. Entré con Mateo. Mi traje blanco, de corte impecable, me hacía parecer más seria y poderosa que nunca. Mateo caminaba a mi lado, con su maletín en la mano, proyectando una imagen de calma y profesionalidad. En un rincón de la sala de espera, Javier, Carmen e Isabel estaban sentados, encogidos, en un banco largo. Tras una noche en el calabozo, su aspecto era deplorable. El maquillaje de Carmen se había corrido con el sudor y las lágrimas, revelando sus arrugas. Javier tenía la barba de un día y ojeras profundas. Isabel, con el pelo revuelto, no conservaba ni rastro del glamour de influencer. Al verme entrar, un destello de esperanza brilló en los ojos de Javier. Intentó levantarse, pero un agente lo sujetó por el hombro. Sofía, has venido. Por favor, diles a estos señores que ha sido un malentendido. Los trapos sucios se lavan en casa. ¿Por qué armar este escándalo? No respondí. Le lancé una mirada gélida y me dirigí al inspector Ramos. Buenos días, inspector. Gracias por su trabajo de anoche. Soy Sofía, la propietaria de la casa allanada. Él es mi abogado, Mateo. El inspector Ramos asintió y pidió a un subordinado que trajera el expediente. Puso una carpeta sobre la mesa, de la que sobresalía una copia de la escritura de propiedad, con su sello oficial. El inspector la cogió,
Miró a los tres detenidos y dijo con voz clara: «Miren esto con atención. La villa en esta dirección, según los registros y la documentación aportada por la señora Sofía, es propiedad única y exclusiva de doña Sofía. No figura el nombre de don Javier Torres ni de nadie más». Al oír esto, Carmen saltó como si le hubieran echado sal. Golpeó la mesa y gritó: «¡Mienten! ¡Es imposible! Mi hijo pagó la construcción. Llevaban 10 años casados, los bienes son de los dos. ¿Cómo va a estar solo a nombre de esta zorra? Ha falsificado los papeles, ha engañado a mi hijo». Me senté tranquilamente frente a ella, observando su ataque de histeria. «Señora Carmen, permítame recordarle algo. Este terreno me lo regalaron mis padres antes de casarme, como parte de mi dote. El dinero para construir la casa salió de un premio internacional de arquitectura que gané y de mis ahorros personales. Javier no aportó ni un solo euro. Además, durante nuestro matrimonio firmamos un acuerdo de separación de bienes, todo debidamente notariado». Carmen me miró con los ojos desorbitados, la boca abierta, sin palabras. Se volvió hacia su hijo buscando ayuda, pero Javier solo pudo bajar la cabeza, evitando su mirada. Él conocía la verdad mejor que nadie, pero su orgullo y su codicia le habían llevado a engañar incluso a su propia madre. Incapaz de aceptar la realidad, Carmen se abalanzó sobre mí, intentando agarrarme del pelo. «Estafadora, devuélvele la casa a mi hijo». Pero antes de que pudiera tocarme, una agente de policía la interceptó. En su furia descontrolada, Carmen empezó a arañar a la agente, gritando e insultando. «Suéltame, banda de desgraciados, todos contra una pobre anciana». El inspector Ramos golpeó la mesa y gritó: «Señore, cálmese. Su comportamiento constituye un delito de atentado contra la autoridad. Levanten acta de inmediato». Dos agentes inmovilizaron a Carmen y la obligaron a sentarse. Solo entonces empezó a sentir miedo. Su rostro se quedó sin sangre, y balbuceaba palabras ininteligibles. Mateo, a mi lado, se ajustó las gafas y con voz fría declaró: «Por los delitos de destrucción de la propiedad de gran valor, allanamiento de morada con organización y ahora, atentado contra la autoridad, mi cliente se niega a cualquier tipo de acuerdo o conciliación. Solicitamos que se inicie un proceso penal para que sirva de escarmiento». Al oír la palabra proceso penal, a Javier le temblaron las piernas. Entendió que, con la sentencia de divorcio ya efectiva, no tenía ninguna posición para suplicarme como marido. Me miró con ojos suplicantes y rastreros, pero solo encontró mi silencio despreciativo. Una condena legal pendía sobre sus cabezas, pero la condena de la conciencia sería lo que los atormentaría de por vida. El ambiente en la sala se volvió asfixiante. El sonido del bolígrafo de la gente escribiendo en el acta era lo único que se oía. Javier estaba hecho un ovillo en un rincón, sudando a mares a pesar del frío de la sierra. Sabía que esta vez no iba de farol. Lo había preparado todo a la perfección para este momento. De repente, Javier se arrodilló y se arrastró hacia mí, juntando las manos en un gesto de súplica. Su acción fue tan patética que hasta los policías fruncieron el ceño con disgusto. «Sofía, te lo ruego, perdóname. Sé que he hecho mal. Por los 10 años que hemos estado juntos, por todo lo que hemos compartido, perdóname esta vez. Te juro que no volveré a acercarme a ti. Mi madre es mayor. No dejes que vaya a la cárcel». Ver al hombre que había sido mi marido arrodillado, suplicando, no me produjo ninguna satisfacción, solo asco. En 10 años, nunca había sido capaz de agachar la cabeza ante mí, ni siquiera cuando era evidente que se equivocaba. Solo se arrodillaba cuando sus intereses y su seguridad estaban en peligro. Me levanté y di un paso atrás para evitar que su mano sucia tocara mis zapatos. Mi voz sonó monótona y gélida. «Javier Torres, levántate. No hagas el ridículo aquí. El cariño y el respeto se acabaron en el momento en que me fuiste infiel y te uniste a tu madre para humillarme. ¿Me pides perdón? ¿Pensaste en mí cuando rompiste la puerta de mi casa? ¿Pensaste en nuestro pasado cuando te reías de mi dolor con tu amante?» Mateo se acercó y le entregó a Javier una hoja llena de cifras. «Esta es la valoración preliminar de los daños materiales que hemos realizado esta mañana. La puerta de cristal blindado importada, la alfombra de lana manchada de barro irrecuperable, la botella de vino de coleccionista abierta, y el coste de reparación del sistema de cierre electrónico, el total de los daños asciende a más de 20.000 euros. Además de la responsabilidad penal, usted y sus cómplices deberán indemnizar la totalidad de esta cantidad». Javier cogió el papel con manos temblorosas. 20.000 euros no era una cifra desorbitada para él antes. Pero ahora, con los bienes comunes congelados por la ejecución de la sentencia de divorcio, estaba sin liquidez. Fue entonces cuando Isabel se atrevió a hablar. Me miró de reojo, intentando parecer una víctima inocente. «Señora Sofía, lo siento mucho. Javier me engañó.
Me dijo que esta casa era suya, por eso vine con él. Yo no sabía nada, perdóneme. Le juro que romperé con él ahora mismo. Yo solo era una invitada. Solté una carcajada amarga. Saqué mi teléfono, abrí Instagram y le puse la pantalla delante de la cara. Allí estaba la foto que había publicado la noche anterior, posando en mi villa con un pie de foto provocador. Nuestro nuevo nidito de amor. Gracias, mi vida, por regalarme lo mejor. Felicidad plena. ¿Dices que te engañó? ¿Y qué significa esto de nuestro nuevo nidito de amor? ¿Te apropiaste descaradamente de los bienes de otra persona? ¿Te uniste a Javier para destrozar mis cosas? La cámara te grabó forzando mi vinoteca con un cuchillo. ¿Todavía lo niegas? Al ver la prueba irrefutable, Isabel se quedó sin palabras, con la cara roja de vergüenza y miedo. No se esperaba que la hubiera estado vigilando tan de cerca. Sus mentiras descaradas quedaron al descubierto delante de la policía y de su amante. Javier se volvió para mirar a Isabel con resentimiento, como si quisiera decir: por tu culpa, mis problemas son aún mayores. Pero no se atrevió a decir nada, demasiado preocupado por su propio pellejo. El inspector Ramos cerró el expediente y ordenó a sus subordinados: con base en la denuncia y las pruebas existentes, se decide la detención de Javier Torres para investigar los delitos de destrucción de la propiedad y allanamiento de morada. La señora Carmen y la señorita Isabel quedan en libertad con cargos, con la prohibición de abandonar la ciudad y la obligación de presentarse ante la autoridad judicial cuando sean requeridas. Al oír que su hijo quedaba detenido, Carmen se desmayó y tuvo que ser atendida por los servicios médicos. Isabel lloraba desconsoladamente, pero nadie sintió la menor compasión. Salimos de la comisaría cuando el sol ya estaba alto. El cielo de la sierra era de un azul intenso. Respiré hondo el aire puro, sintiendo un gran alivio en el pecho. El primer paso de mi plan se había completado, pero sabía que esto no era el final. En la mirada de Javier mientras se lo llevaban, no solo había miedo, sino también el destello de un cálculo siniestro. Estaba segura de que ocultaba algo mucho más importante que aquella villa. Me volví hacia Mateo y le dije en voz baja: Mateo, necesito que revisemos las grabaciones de la detención de anoche. Tengo la sensación de que intentaba hacer algún tipo de señal. Mateo asintió, con una mirada de confianza. De acuerdo. Volvamos a la villa ahora mismo. A mí también me pareció que su comportamiento era extraño. El coche de Mateo nos llevó de vuelta a Villa Serenidad. La verdadera batalla acababa de empezar, y el secreto que se ocultaba bajo el suelo de la bodega estaba esperando a que lo descubriera. Tras completar los trámites legales iniciales en la sierra y precintar la villa para la investigación, Mateo y yo decidimos regresar a Madrid esa misma tarde. En la oficina me esperaban muchos asuntos, y, lo que era más importante, necesitaba un espacio tranquilo para atar todos los cabos. Villa Serenidad, aunque ya libre de vándalos, seguía impregnada del ambiente opresivo de la traición, y me resultaba asfixiante. Al llegar a mi apartamento en Madrid, me encerré en el despacho y reproduje las grabaciones de las cámaras de seguridad que había copiado en mi ordenador. Mateo me aconsejó que descansara, pero mi intuición me decía que Javier no había subido hasta allí solo para celebrar por orgullo. Era un hombre calculador y pragmático. Sus acciones debían tener un propósito mucho más profundo. Avancé y retrocedí una y otra vez el vídeo del momento de su detención. La luz azulada del monitor iluminaba mi rostro preocupado. En el vídeo, mientras dos agentes lo sacaban a rastras, Javier no miraba ni a su madre ni a su amante. Sus ojos buscaban algo frenéticamente, y entonces lo vi. Por una fracción de segundo, la mirada de Javier se fijó en el suelo de madera de la esquina más alejada del salón, la que conducía a la bodega. Hizo un leve guiño y un movimiento de cabeza casi imperceptible en esa dirección. Una señal extremadamente discreta, quizás para alguien que estuviera escondido o observando desde lejos, o simplemente la expresión de un profundo pesar por un secreto a punto de ser abandonado. Hice una pausa en la imagen de ese rincón del suelo. Los recuerdos me inundaron. Hacía 3 años, al terminar la construcción de Villa Serenidad, fue el propio Javier quien insistió en encargarse personalmente del suelo de madera de la zona de la bodega. En aquel momento, me dijo con voz melosa: Cariño, has diseñado una casa increíble. Quiero aportar mi granito de arena. Me encargaré yo mismo de instalar el suelo de la bodega, como un regalo secreto para nuestras futuras celebraciones. Yo le creí ciegamente. Incluso me conmoví, pensando que mi marido era detallista y quería construir nuestro hogar. Le di total libertad para trabajar en esa zona durante una semana, prohibiendo incluso a los obreros que se acercaran porque, según él, quería que fuera una sorpresa. Ahora, al recordarlo, su actitud no era la de un marido enamorado, sino la de alguien que ocultaba algo. Aumenté la imagen, examinando cada veta de la madera en el vídeo.
El suelo de esa zona era ligeramente más oscuro que el resto, algo que antes había atribuido a la luz. Pero no, era una señal de que había sido manipulado. Javier había escondido algo bajo ese suelo, y no era un vino caro ni un regalo. Su pánico al ser detenido, su mirada de anhelo hacia ese rincón de la casa, todo apuntaba a una oscura verdad enterrada bajo tierra. Llamé a Mateo, con la voz temblorosa por la emoción. «Mateo, lo he encontrado. Hay algo en la bodega». Javier no subió solo a celebrar, fue a deshacerse de bienes o a ocultar pruebas. Recuerdo que, durante la construcción, se comportó de forma muy extraña en esa zona. Mateo escuchó en silencio mi explicación, y luego respondió con voz grave. «Sofía, cálmate. Tu teoría tiene mucho sentido. Javier está siendo investigado por irregularidades financieras en su antigua empresa. Si escondió pruebas allí, el asunto se vuelve extremadamente serio. Pondré a alguien a investigar sus contactos clandestinos recientes. Pero tú no hagas nada precipitado. Quédate en Madrid». Colgué, pero sentía un fuego por dentro. La imagen de la mirada de Javier me obsesionaba. Si realmente había algo importante allí abajo, no se quedaría de brazos cruzados en la cárcel. Intentaría recuperarlo a toda costa, y yo, la legítima dueña de la casa, tenía sin saberlo la llave de esa caja de Pandora. Esa noche no pegué ojo, mirando al techo, planeando mi siguiente movimiento. A la mañana siguiente, mientras la noticia de la detención en Villa Serenidad aún estaba fresca, Mateo me trajo una información explosiva. Nos reunimos en su despacho, un lugar completamente seguro. Puso sobre la mesa unos pocos documentos, con una expresión más seria que nunca. «Sofía, una fuente de dentro de la prisión preventiva me ha informado. Esta mañana, Javier ha solicitado ver a su abogado, pero no ha llamado al de la empresa, sino a un conocido abogado del AMPA, un tipo llamado El Lobo». Fruncí el ceño, un escalofrío recorrió mi espalda. El Lobo. Nunca he oído hablar de él. ¿Es tan peligroso? Se especializa en casos perdidos, usando dinero y artimañas para arreglar sentencias, e incluso actúa como intermediario en actividades ilegales. Que Javier lo haya llamado significa que está desesperado. Y lo más importante, mi detective logró escuchar parte de la conversación. Javier le ha pedido a El Lobo que contacte con sus secuaces de confianza y les ordene ir a la sierra de inmediato. Apreté los reposabrazos de la silla, el corazón me latía con fuerza. ¿Para qué? Mateo me miró fijamente, enfatizando cada palabra, para recuperar una caja de debajo de la bodega. Javier le dijo al abogado que es su último salvavidas, que dentro no solo hay dinero en efectivo, sino algo más importante que su propia vida. Según la información que he recopilado de los expedientes financieros, es muy probable que se trate de la contabilidad en negro y varios USB con datos de una malversación de fondos de hasta 20 millones de euros. 20 millones. La cifra me dejó sin aliento. Con razón, Javier estaba tan desesperado. Había estado desviando fondos, inflando costes y malversando dinero público durante años. Usaba mi villa como una gigantesca caja fuerte para ocultar sus crímenes. Si esas pruebas caían en manos de sus secuaces y eran destruidas, Javier podría librarse del cargo de malversación, enfrentándose solo a una pena menor por los destrozos. Y luego, usaría ese dinero sucio para vengarse de mí. Me levanté de un salto, la determinación recorriendo mis venas. No puedo permitir que eso ocurra. Tengo que detenerlos. Tengo que conseguir esas pruebas antes que ellos. Mateo se levantó rápidamente para detenerme. «Sofía, es muy peligroso. Los hombres de Javier son matones a sueldo. Ir allí sola es un suicidio. Déjame avisar a la policía». Avisar a la policía requiere un procedimiento, una orden de registro. No pueden levantar el suelo de mi casa basándose en una suposición. Para cuando tengan la orden, ellos ya habrán desaparecido con todo. Mateo, es mi casa. Tengo derecho a hacer reparaciones y comprobaciones cuando quiera. Iré ahora mismo. Mateo me sujetó por los hombros, con una mirada llena de preocupación, pero también de determinación. Conozco tu carácter. Una vez que decides algo, nadie puede detenerte. Pero no puedo dejar que vayas sola. Iré contigo. Negué con la cabeza, apartando sus manos. No. Tú tienes que quedarte aquí para vigilar los movimientos de El Lobo y de Carmen. Si vamos los dos, sospecharán. Iré sola. En silencio y en secreto. Conozco un atajo. Sé cómo entrar en la casa sin que nadie se dé cuenta. No te preocupes, sé cuidarme. Dicho esto, cogí mi bolso y salí rápidamente del despacho, ignorando las llamadas de Mateo. Sabía que me estaba metiendo en la boca del lobo, pero no tenía otra opción. Mi seguridad, el honor de mi familia y la justicia. Todo dependía de este viaje decisivo.
El cielo ya estaba oscuro cuando conducía a toda velocidad por la autovía una vieja furgoneta que había pedido prestada en la empresa de construcción. Elegí este vehículo en lugar de mi coche de lujo habitual para no llamar la atención. En el asiento del copiloto llevaba una palanca, una linterna de alta potencia y un mono de trabajo. Estaba preparada para una excavación en toda regla en mi propia casa. La lluvia empezó a caer con fuerza, golpeando el parabrisas. Los limpiaparabrisas trabajaban a máxima velocidad, pero no lograban disipar la oscuridad que me envolvía. El puerto de montaña apareció, resbaladizo y peligroso. Normalmente me daría pánico conducir por allí de noche, pero esa noche, el miedo había sido aplastado por la ira y la determinación. Pensaba en la sonrisa arrogante de Javier, en el descaro de Carmen, y en los 20 millones de euros que había robado del sudor de tantos trabajadores. Mi teléfono vibró en el soporte. Era Mateo. Sabía que estaría muerto de preocupación, pero no me atrevía a contestar. Tenía miedo de que su voz me hiciera dudar. Le envié un rápido mensaje de voz. Ya estoy en el puerto. No te preocupes. Cogeré la caja y volveré enseguida. Ocúpate de todo en Madrid. En Madrid, Mateo leyó el mensaje y su rostro se crispó. Golpeó la mesa con fuerza. Su instinto de abogado experimentado le decía que algo malo iba a pasar. No podía quedarse de brazos cruzados como yo le pedía. Llamó de inmediato a un equipo de guardaespaldas profesionales que conocía. «Jefe de seguridad, reúne a tus hombres ahora mismo. Coge del equipo y subid al coche. Vamos a la sierra. Objetivo: proteger a la señora Sofía en Villa Serenidad. Rápido, su vida está en peligro». Mateo tiró el teléfono en el asiento y arrancó el coche. Sabía que era una carrera contra el tiempo y contra los matones que Javier había contratado. Mientras tanto, una furgoneta negra de 16 plazas, con los cristales tintados, también subía lentamente por el puerto. Dentro, una decena de hombres musculosos, llenos de tatuajes y con aspecto amenazador. El líder, un tipo con una larga cicatriz en la cara, hablaba por teléfono, recibiendo instrucciones de El Lobo. «Escuchad bien. Al llegar, romped la puerta y entrad. Buscad la bodega, levantad el suelo y coged la caja fuerte. Si alguien se interpone, os lo cargáis. El jefe ha prometido 1 millón para cada uno si hacemos el trabajo limpio». El hombre de la cicatriz sonrió, colgó y se volvió hacia sus hombres. «¿Habéis oído? Esta noche nos forramos. Pisad a fondo, tenemos que llegar antes del amanecer». 3 vehículos, 3 motivaciones distintas, todos dirigiéndose al mismo destino en la oscuridad. Yo seguía sola en la sinuosa carretera de montaña, sin saber que una tormenta de violencia se cernía sobre mí. Los truenos retumbaban en el cielo como un presagio de la noche sangrienta que estaba a punto de comenzar. Apreté el volante, con la vista fija en la carretera, donde los faros barrían los viejos pinos que se retorcían bajo la tormenta. Detuve la furgoneta a unos 50 metros de la cancela de la villa. Apagué el motor y los faros para no llamar la atención, dejando solo el sonido monótono de la lluvia sobre el capó. La noche en la sierra era gélida, y una densa niebla envolvía la colina como un sudario. Me puse un impermeable. Agarré con fuerza la fría palanca, y respiré hondo para calmar los latidos desbocados de mi corazón. No entré por la entrada principal. El sistema de cierre electrónico estaba precintado por la policía y no quería alterar la escena. Rodeé la propiedad por detrás, siguiendo el muro de piedra, hasta un pequeño acceso para el jardinero que yo misma había diseñado. La puerta de madera trasera aún mostraba las marcas del intento de entrada de Javier, pero la policía la había precintado temporalmente. Con cuidado despegué la cinta adhesiva y metí mi llave de repuesto en la cerradura. La puerta se abrió, recibiéndome con una ráfaga de aire frío y un olor a humedad que emanaba de la alfombra mojada. La casa estaba sumida en una oscuridad total. No me atreví a encender las luces, solo usé mi linterna de mano. El haz de luz barrió el desordenado salón, los cristales rotos aún esparcidos por el suelo, reflejando la luz como ojos diabólicos. Me dirigí rápidamente hacia la bodega. El sonido de mis botas de goma sobre el suelo de madera producía unos crujidos espeluznantes. La zona de la bodega estaba hundida 1 metro por debajo del nivel del salón, revestida con madera de roble oscuro. Era el lugar que Javier había instalado con sus propias manos. Me arrodillé y examiné las juntas con la linterna. Tal como sospechaba, una sección del suelo, de unos 60 centímetros cuadrados, tenía las vetas de la madera interrumpidas. Los tornillos también parecían más nuevos. Apreté los dientes y encajé la punta de la palanca en la rendija entre 2 tablas. Con todas mis fuerzas hice palanca. ¡Crack! El sonido de la madera al partirse resonó en la noche silenciosa. Seguí forzando. Las tablas saltaron, revelando una capa de hormigón debajo.
El corazón se me detuvo cuando la luz de la linterna iluminó un objeto metálico brillante, encajado en un hueco de hormigón hábilmente tallado. Era una caja fuerte empotrada en el suelo, de tipo profesional, con una moderna pantalla táctil. Temblorosa. Limpié el polvo de serrín de la superficie. Ahora venía la parte más difícil. La contraseña. Javier era desconfiado, pero solía usar números significativos para él. Probé nuestra fecha de boda. Bip bip. Contraseña incorrecta. Probé la fecha de nacimiento de su madre, Carmen. Bip bip. Contraseña incorrecta. Probé su propia fecha de nacimiento. Bip bip. Contraseña incorrecta. El sistema se bloquearía tras 2 intentos más. Un sudor frío me recorrió la frente. Cerré los ojos tratando de recordar cualquier otra fecha importante para él. De repente recordé una vez que vi a Javier transfiriendo dinero en secreto a una mujer desconocida de su pueblo cada mes. Él mintió diciendo que era para caridad, pero una vez lo vi rodear una fecha en un calendario de su despacho, 15 de agosto de 2016. No era el cumpleaños de nadie de la familia ni un aniversario de la empresa. Sospeché que podría ser la fecha de nacimiento de algún hijo ilegítimo que mantenía oculto. Respiré hondo y con los dedos temblorosos, introduje la secuencia. 150816. Clic. El sonido del cerrojo al abrirse fue como música para mis oídos. La pesada puerta de la caja fuerte se entreabrió. Mi teoría sobre el hijo secreto era cierta, y dolorosamente, era la clave que desvelaba su traición. Abrí la puerta por completo. Dentro, apilados, había fajos de billetes de 500 euros, cuidadosamente envueltos en plástico. Pero lo más valioso no era el dinero. Encima de todo, había un libro de contabilidad con tapas de cuero negro y una caja con un disco duro y decenas de memorias USB. Abrí el libro. Las páginas estaban llenas de la letra de Javier y de cifras contables. Proyecto Puente X. Soborno 2 millones. Proyecto Residencial Y. Desvío 5 millones. Transferencia a político Z 1 millón. Era la contabilidad B, donde registraba todo el dinero sucio que había malversado y blanqueado durante 5 años. La suma total en la última página ascendía a la increíble cifra de 22 millones de euros. Me quedé horrorizada. El hombre con el que había compartido mi vida no solo era un traidor sentimental, sino también un parásito gigantesco para la sociedad. Rápidamente metí el libro, el disco duro y los USB en la mochila impermeable que llevaba. El dinero en efectivo era demasiado voluminoso. Solo pude coger unos cuantos fajos para llenar la mochila y tenerlos como prueba. Justo cuando cerraba la cremallera, oí el rugido de un motor acercándose. La potente luz de unos faros barrió la ventana del salón. Me asomé y vi una furgoneta negra de 16 plazas subiendo a toda velocidad por la rampa de acceso. Habían llegado. Apagué la linterna y abracé la mochila con las pruebas. Los neumáticos chirriaron sobre el asfalto mojado justo delante de la cancela. No hubo timbres ni llamadas, solo el rugido del motor una vez más, seguido de un estruendo metálico. ¡Crash! La robusta cancela de hierro fue embestida por la furgoneta, saltando de sus goznes y cayendo sobre las baldosas. Oí el sonido de la puerta corredera de la furgoneta al abrirse y las pisadas de una decena de hombres. «Romped la puerta y buscad la bodega. Si alguien se interpone, os lo cargáis». La voz ronca y amenazante de un hombre resonó por encima de la lluvia. Entré en pánico. Huir por la puerta trasera era imposible. Rodearían la casa. La escalera al segundo piso estaba en medio del salón. Me verían. Necesitaba un escondite seguro. Mis ojos se posaron en una puerta de acero gris, oculta tras la barra del bar. Era el cuarto técnico, donde estaban el servidor del sistema de domótica y el cuadro eléctrico. Al diseñarlo, había exigido que la puerta fuera de acero ignífugo, con un cerrojo interior extremadamente resistente. Corrí hacia allí. Justo cuando logré entrar y cerrar la puerta, echando el cerrojo de acero, oí el sonido de cristales rompiéndose por segunda vez. Habían entrado por la puerta principal. Me dejé caer al suelo del cuarto técnico, con la espalda apoyada en la fría puerta, tapándome la boca para no hacer ruido. Fuera, oía pisadas por todas partes, muebles rompiéndose y gritos. «¡Jefe! ¡Aquí el suelo está levantado!», gritó uno desde la bodega. «¡La caja fuerte está abierta!». «Mierda, está vacía. Solo quedan unos pocos fajos de billetes». «¿Dónde están los documentos?», rugió el líder. «Joder, alguien acaba de estar aquí. Busquen en todas las habitaciones, encuentren a esa zorra y recuperen la bolsa». El corazón me iba a estallar. Sabían que estaba allí. Saqué el teléfono y con manos temblorosas le envié mi ubicación a Mateo. La pantalla era la única luz en la habitación. «Ya han llegado. Estoy escondida en el cuarto técnico del primer piso».
Justo después de enviar el mensaje, oí pasos pesados acercándose a la barra del bar. Jefe, esta puerta está cerrada por dentro. Seguro que está aquí. Un puñetazo brutal en la puerta de acero a mi espalda me hizo temblar. Abre la puerta, zorra. No tienes escapatoria. Permanecí en silencio, mordiéndome el labio hasta sangrar. Sabía que la puerta era resistente, pero no aguantaría si usaban martillos o palancas. Fuera, oí el sonido de metales chocando. Empezaron a forzar la puerta. El chirrido del cerrojo de acero bajo presión me puso la piel de gallina. 1, 2 y 3. Romped. ¡Bum! ¡Bum! La puerta vibró violentamente. Una abolladura apareció justo detrás de mí. Retrocedí hasta un rincón, agarrando una barra de metal que había sobrado de la instalación eléctrica. Si entraban, lucharía hasta la muerte. Mi teléfono se iluminó. Un mensaje de Mateo. Ya estoy en la entrada. Aguanta. Una chispa de esperanza se encendió en mí. Miré fijamente la puerta, que se deformaba poco a poco. El tiempo ya no se medía en minutos, sino en cada respiración. Un sonido agudo de metal rasgándose llenó el aire. Una pequeña grieta apareció en el borde de la puerta. La luz de sus linternas se coló, barriendo mi rostro pálido. «La veo. Está en el rincón. Con más fuerza». Apreté la barra de metal, preparándome para lo peor. Pero justo cuando la puerta estaba a punto de ceder, un estruendo ensordecedor llegó desde el patio, ahogando los golpes. Era el sonido de coches chocando y frenazos bruscos. Inmediatamente después, una voz autoritaria resonó por un megáfono. «¡Alto! ¡Suelten las armas! Somos seguridad privada». Los matones se detuvieron. El líder gritó. «¿Quién coño se mete en nuestros asuntos? Acabad con ellos». Oí pasos corriendo hacia la entrada principal. Se desató una batalla campal en el salón, mesas rompiéndose, gritos de dolor, el silbido de porras. No era una pelea callejera, era una intervención profesional. Me asomé por la grieta. En la penumbra, vi a Mateo, no con su traje elegante, sino con una camisa negra, empuñando un bate de béisbol en medio de la refriega. A su lado, una docena de guardaespaldas corpulentos, equipados con chalecos y porras, neutralizaban a los matones. En cuestión de minutos, los hombres de El Lobo yacían en el suelo, gimiendo. El líder de la cicatriz, al ver que perdían, sacó una navaja y se abalanzó sobre Mateo, intentando tomarlo como rehén. «¡Te voy a matar, cabrón!». Mateo no se inmutó. Esquivó la cuchillada y al mismo tiempo golpeó la muñeca del matón con el bate. «¡Crack!». El hombre gritó. La navaja salió volando. Mateo remató con una patada lateral que lo estrelló contra la pared, donde se desplomó inconsciente. El silencio se apoderó de la sala. Mateo tiró el bate y corrió hacia el cuarto técnico. «Sofía, ¿estás bien? Soy yo, Mateo. ¡Abre la puerta!». Al oír su voz, las lágrimas brotaron sin control. Con manos temblorosas, abrí el cerrojo deformado. Mateo estaba allí, sudando, con la manga de la camisa rota y manchada de sangre, pero sus ojos me miraban con una infinita preocupación. Me lancé a sus brazos y rompí a llorar. Toda la fortaleza que había mantenido se desvaneció. «Mateo, querían matarme». «Ya pasó», me susurró, abrazándome con fuerza. «Ya estoy aquí. Estás a salvo». Siento haber tardado un poco. Me ayudó a salir del cuarto técnico. El salón parecía un campo de batalla. Los matones estaban atados, vigilados por los guardaespaldas. Le entregué la mochila a Mateo, mi voz aún temblorosa pero firme. «Guarda esto. Es la sentencia de muerte de Javier y sus cómplices. La contabilidad, los discos duros, todas las pruebas de la malversación de los 20 millones están aquí». Mateo cogió la mochila. Su rostro se ensombreció al ver el grosor del libro de contabilidad. Se volvió hacia el jefe de los guardaespaldas. «Llama inmediatamente al director general de la policía. Informa de la situación. Hemos detenido en el acto a un grupo armado y hemos recuperado pruebas cruciales de un importante caso de corrupción. Aseguren la escena hasta que llegue la policía». En ese momento, las sirenas de la policía especializada comenzaron a oírse a lo lejos. Esta vez no era la policía local, sino la unidad de investigación criminal. Las luces azules y rojas volvieron a teñir Villa Serenidad, pero esta vez me trajeron una sensación de liberación. Mateo se quitó la chaqueta y me la puso sobre los hombros, guiándome hacia su coche para protegerme del frío. «Siéntate aquí y descansa. A partir de ahora, yo me encargo. Javier pagará por cada lágrima y cada segundo de miedo que has sufrido esta noche. Se pudrirá en la cárcel». Miré la figura firme de Mateo dirigiendo la escena y sentí una gratitud infinita. De las cenizas de mi matrimonio fallido, había encontrado a un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por mí. Esa noche, la justicia había ganado, y al día siguiente, el amanecer sería más brillante que nunca. La puerta de mi despacho en Madrid estaba abierta de par en par.
dejando entrar la luz del sol. Había pasado una semana desde la noche de pesadilla en la sierra, pero sus ecos aún resonaban en la prensa y las redes sociales. Sin embargo, esta vez yo no era la mujer compadecida de un divorcio escandaloso. Era la vencedora, la que había destapado uno de los mayores casos de corrupción del año. En la sede de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la tensión era palpable. Con la mochila llena de pruebas que Mateo y yo habíamos recuperado, la policía tenía base suficiente para ampliar la investigación. El meticuloso libro de contabilidad y los archivos del disco duro se convirtieron en la sentencia de muerte para Javier. Fui citada para colaborar en la investigación. Sentada frente al inspector, miré a través del espejo unidireccional hacia la sala de interrogatorios. Javier estaba allí, visiblemente más delgado. El uniforme de la prisión le quedaba grande. Ya no había rastro de su arrogancia. Un inspector entró y dejó una gruesa pila de documentos frente a él. Javier Torres. Aquí están todos los extractos bancarios y los contratos falsos que utilizó para desviar fondos durante 5 años. ¿Dónde están los 22 millones de euros? Los usó para comprar propiedades a nombre de testaferros, enviarlos al extranjero y mantener a sus amantes. Javier miró fijamente el familiar libro de cuero negro. Sabía que era su fin. Levantó la vista, su voz ronca pero aún tratando de aferrarse a una última esperanza. Yo no sé nada de ese libro. Alguien me ha tendido una trampa. Mi exmujer quiere destruirme, y lo ha falsificado. El inspector sonrió con desdén y abrió una página del libro. ¿Dice que su exmujer lo falsificó? Entonces, ¿por qué cada página tiene su firma? Y lo más importante, ¿hemos cotejado las huellas dactilares de los fajos de dinero encontrados en la bodega? Coinciden perfectamente con las suyas. La Fiscalía Anticorrupción ha aprobado la imputación por delitos de malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Usted mismo sabe que la pena para estos delitos no es leve. Al oír esto, Javier hundió la cabeza en la mesa. Comprendió que todas sus salidas estaban cerradas. El precio de su avaricia era la libertad del resto de su vida. Al salir de la comisaría, regresé a mi estudio con una nueva perspectiva. La noticia del arresto de Javier por corrupción había provocado el desplome de las acciones de su antigua empresa. Los socios comerciales, temiendo verse implicados, cancelaron sus contratos en masa. Mientras tanto, mi prestigio se disparó. La comunidad empresarial valoraba mi integridad y mi valentía. Mateo entró en mi despacho con un ramo de lirios amarillos y una enorme sonrisa. Enhorabuena, directora. Las buenas noticias no paran de llegar. ¿Qué ocurre, Mateo? ¿Hay novedades en el caso de Javier? No, eso ya está sentenciado. Es una buena noticia de trabajo. La junta directiva del proyecto del Resort de Lujo Internacional en Ibiza acaba de anunciar oficialmente que tu estudio de arquitectura ha ganado el concurso, superando a 3 grandes competidores, incluido el antiguo grupo de Javier. Me quedé atónita. Era el proyecto de mis sueños, uno que llevaba años anhelando, pero que Javier siempre había menospreciado, diciendo que no estaba a la altura. ¿De verdad, Mateo? ¿Hemos ganado? 100%. Dijeron que estaban impresionados con tu estilo de diseño, moderno pero humano, y especialmente con la transparencia de tu expediente. Has demostrado que se puede triunfar con talento, sin necesidad de recurrir a tácticas sucias. Me senté, la felicidad recorriendo cada célula de mi cuerpo. Javier solía decir que yo era su sombra, que sin él no sería nadie. Ahora, mientras él contaba los días entre rejas, yo estaba en la cima de mi carrera. Era la remontada más espectacular que podía regalarme a mí misma. Mi felicidad era la tragedia de otra persona, Isabel. Tras quedar en libertad provisional, su vida se convirtió en un infierno. Mateo me informó de que todas sus cuentas bancarias habían sido congeladas. La policía, investigando el flujo de dinero de Javier, descubrió que le había transferido millones bajo la apariencia de regalos. Se sospechaba que era dinero procedente de actividades delictivas y, por tanto, debía ser recuperado. Sin la fuente de ingresos de Javier y con sus propios bienes congelados, Isabel se quedó en la calle. Pero lo peor estaba por llegar. Javier no solo la tenía a ella, sino que también mantenía relaciones con las esposas de varios socios comerciales a cambio de contratos. Con su caída, estos secretos salieron a la luz. Esa tarde, al salir de la oficina, oí un gran alboroto en el vestíbulo. El guardia de seguridad me llamó para decirme que una mujer llamada Isabel insistía en verme, pero que estaba siendo agredida por un grupo de otras mujeres. Bajé con Mateo para ver qué sucedía. La escena era caótica. Isabel, con la ropa rota y el pelo revuelto, estaba arrodillada en el suelo. A su alrededor, 3 o 4 mujeres elegantemente vestidas la miraban con furia. «Zorra, ladrona de maridos, te gastaste el dinero de mi esposo en bolsos y coches de lujo. Ahora devuélvelo todo».
Una de ellas le dio una bofetada que le hizo sangrar el labio. Isabel solo podía llorar y suplicar. «Por favor, déjenme en paz. No sé quiénes son. Yo solo conocía a Javier». Los guardias apenas podían contener al grupo. Al verme aparecer, Isabel creyó ver un salvavidas. Se levantó tambaleándose e intentó correr hacia mí, pero Mateo la detuvo. «Señora Sofía, ayúdeme, por favor. Dígale a la policía que desbloquee mis cuentas. Se lo devolveré todo». Miré a la joven que antes era hermosa y ahora estaba destrozada, sin sentir la menor compasión. «Se equivoca, señorita. El bloqueo de sus cuentas es una orden judicial. Además, ese dinero es producto de la corrupción. Ha vivido del sufrimiento de otros. Ahora es justo que lo devuelva». «Pero no tengo nada», sollozó. «Me han echado del piso, me han bloqueado las tarjetas. Ayúdeme a conseguir una pena reducida. Sé que Javier tiene más dinero escondido. Se lo diré todo». Mateo y yo nos miramos. Era lo que estábamos esperando. «¿Es verdad? Si miente, lo pagará aún más caro». «Lo juro», asintió frenéticamente. «Tiene un apartamento a mi nombre en un barrio antiguo. Solía llevar allí maletas por la noche. El resto del dinero debe de estar allí». Inmediatamente Mateo contactó con la policía. La confesión de Isabel era clave para recuperar todos los bienes malversados. Esa noche, la policía registró el apartamento secreto y encontró otros 2 millones de euros en efectivo escondidos. La traición de Isabel fue el golpe de gracia que terminó de hundir a Javier en prisión. Mientras Javier e Isabel pagaban por sus errores, en un rincón oscuro de la ciudad, Carmen se hundía en el rencor y la locura. Tras quedar en libertad provisional, tuvo que abandonar su casa, embargada por los prestamistas a los que Javier debía dinero. Ahora vivía en una habitación miserable en un barrio pobre. De ser una señora acostumbrada al lujo, pasó a sobrevivir con fideos instantáneos. Esa noche, mientras llovía a cántaros, Carmen veía las noticias en un televisor viejo. Apareció mi imagen, radiante, firmando el contrato del proyecto millonario. El presentador me elogiaba como una arquitecta de talento y un modelo para las mujeres. Inmediatamente después, pasaron a la sección de sucesos. La imagen de su hijo, Javier, esposado y demacrado, apareció en pantalla. El informe decía que se enfrentaba a una pena de hasta 20 años de prisión. Carmen gritó de dolor y lanzó su cuenco de fideos contra el televisor. «Hijo mío, todo es por culpa de esa zorra de Sofía. Ella te ha arruinado la vida». En su delirio egoísta, no veía la culpa de su hijo. Solo me veía a mí como la causa de todo su sufrimiento. El odio y la envidia la consumieron. «Tengo que matarla», murmuró. «Si mi hijo va a la cárcel, haré que la persona que ella más quiere muera». Recordó a mi madre, Elena, una mujer humilde que regentaba un pequeño bar de tapas para pagarme los estudios. Mi madre era mi único punto débil. La persona a la que más amaba en el mundo. Carmen soltó una risa demencial, cogió sus últimos euros, se puso un impermeable roto y salió a la calle como un fantasma. Compró una garrafa de gasolina de 5 litros y un mechero. «Lléveme al bar de tapas de Elena, en la calle X». «Rápido», le dijo a un taxista. El taxi se adentró en la lluvia. Carmen abrazaba la garrafa de gasolina, murmurando maldiciones. No sabía que se dirigía a un callejón sin salida, directo a la prisión perpetua. En el bar, mi madre seguía sirviendo a los últimos clientes del día, ajena al peligro que se cernía sobre ella. Cuando Carmen irrumpió en el local, el olor a gasolina lo inundó todo. «¿Dónde está la vieja Elena? Sal a pagar por lo que le has hecho a mi hijo». Mi madre levantó la vista, confundida, justo cuando Carmen le arrojó encima el líquido inflamable. «Muere. Moriréis juntas, madre e hija». En ese momento, yo estaba en mi despacho, a punto de salir a cenar con Mateo. El teléfono sonó. Era la empleada de mi madre. Al otro lado, solo oía gritos y el sonido de sirenas. «Sofía, ven corriendo». «Tu madre. Le han prendido fuego. Ha sido Carmen». Se me cayó el teléfono de las manos. El mundo se derrumbó a mis pies. Mi madre. «Carmen ha quemado el bar. Llévame al hospital, Mateo». En el hospital, el olor a carne quemada me revolvió el estómago. El médico de urgencias nos recibió con rostro grave. Su madre tiene quemaduras de 4º grado en la mayor parte del cuerpo, además de quemaduras por agua hirviendo en la espalda. Su estado es crítico. Estamos haciendo todo lo posible, pero prepárense para lo peor. Me derrumbé en el suelo. Mateo me levantó y me abrazó. «Mateo, quiero que esa mujer pague por esto», le dije con la voz rota por la rabia. «Quiero que sufra». Esa fue la noche más larga de mi vida, viendo a mi madre a través de un cristal, envuelta en vendas, luchando por su vida. Juré que nunca perdonaría a los responsables. A la mañana siguiente, con mi madre aún en coma, decidí actuar. Pedí las grabaciones de las cámaras de seguridad del bar.
Ver las imágenes fue una tortura. La cara de odio de Carmen, el momento en que arrojó la gasolina, las llamas envolviendo a mi madre. Edité el vídeo, censurando las imágenes más explícitas, y lo publiqué en redes sociales junto con un texto que relataba toda la historia, desde la infidelidad y la corrupción de Javier hasta el acto de venganza de su madre. En cuestión de horas, la publicación se hizo viral. La indignación pública fue masiva. ¡Monstruo! ¡Que la condenen a muerte! ¡Qué familia de criminales! Mucha fuerza, Sofía, estamos contigo. La presión mediática fue tal que los principales periódicos se hicieron eco de la noticia. La policía imputó a Carmen por asesinato en grado de tentativa, con los agravantes de crueldad y ensañamiento. En la cárcel, ningún abogado quiso defenderla. El tribunal tuvo que asignarle uno de oficio, que aceptó el caso con resignación. La justicia social, a veces, es más rápida que la legal, pero mientras la opinión pública clamaba justicia, Mateo me trajo una noticia preocupante. Sofía, Javier está extrañamente tranquilo en la cárcel desde que se enteró de lo de su madre. Sospecho que está tramando algo. Tenemos que extremar la seguridad en tu viaje a Ibiza para la inauguración. 3 días antes del evento, Javier comenzó su última actuación. Fingió un ataque al corazón en su celda. Los médicos de la prisión, creyendo que era una emergencia real, autorizaron su traslado a un hospital público. En la ambulancia, se hizo el moribundo. En el hospital, aprovechó un descuido de los 2 jóvenes policías que lo custodiaban, apuñaló a uno con unas tijeras, se disfrazó de médico y escapó. La noticia de su fuga conmocionó a la ciudad. Se emitió una orden de busca y captura nacional. Sofía, tienes que cancelar la inauguración, me suplicó Mateo por teléfono. Javier vendrá a por ti. No respondí, mirando el magnífico resort que había construido. Si cancelo, él gana. Quiere que viva con miedo, y no se lo voy a permitir. Le tenderemos una trampa aquí mismo. Mateo, conociendo mi determinación, reforzó la seguridad. Cientos de guardias se infiltraron como personal, y la policía montó un dispositivo de vigilancia. Pero subestimamos a Javier. Había llegado a la isla en un barco de pesca para evitar los controles. El día de la inauguración, el resort bullía de celebridades y empresarios. Yo estaba en el escenario, deslumbrante con un vestido rojo, pero bajo la falda llevaba zapatillas deportivas, lista para cualquier cosa. En la cocina, un nuevo camarero, con la cara oculta tras una mascarilla y un gorro, preparaba un carrito de servicio. Era Javier. Había matado a un empleado para robarle el uniforme y la acreditación. Empujó el carrito hacia el escenario, con la mano oculta bajo un mantel, aferrando un cuchillo de carnicero. Justo cuando empecé mi discurso, una figura se abalanzó sobre el escenario. Antes de que nadie pudiera reaccionar, sentí un brazo rodeando mi cuello y el frío acero de un cuchillo en mi garganta. ¿Quietos todos o la mato? El pánico se apoderó de la sala. Era Javier. La hoja fría del cuchillo contra mi arteria carótida me paralizó de miedo. El aliento fétido y agitado de Javier me golpeaba en la nuca, cargado de desesperación y locura. Frente a mí, cientos de invitados gritaban y se empujaban para huir. Javier apretó su brazo alrededor de mi cuello, su voz un rugido ronco y lleno de odio. «Atrás todos. Si alguien se acerca, la degüello. Ya no tengo nada que perder». Intenté mantener la calma. El pánico sería mi sentencia de muerte. Miré mis pies. Justo antes de subir al escenario, me había visto obligada a cambiar mis zapatillas por unos tacones de aguja de 10 centímetros. Ahora, esos tacones podían ser mi única arma. Mateo, a unos metros de distancia, levantó las manos en señal de rendición. «Javier, cálmate. Ríndete. Podemos negociar». «Negociar», rió maniáticamente. «Me lo habéis quitado todo. Hoy moriré con esta arpía». «Javier, la policía ha rodeado el resort», dijo Mateo, intentando razonar. «Si la sueltas, te prometo que conseguiré una reducción de tu condena. ¿Quieres dinero? Te daré lo que pidas». La mención del dinero hizo que Javier dudara un segundo. Su codicia seguía intacta. «Quiero un helicóptero en el césped en 15 minutos. Y 50 millones en efectivo. O la mato en directo para que todo el país lo vea». Mientras Javier discutía con Mateo, sentí que su agarre se aflojaba ligeramente. Era mi oportunidad. Reuní toda mi fuerza, levanté la pierna derecha y clavé el afilado tacón en el empeine de su pie. «¡Ah!», gritó Javier, un aullido de dolor que resonó en toda la sala. El dolor le hizo perder el equilibrio y soltar el cuchillo instintivamente. Aproveché ese instante para darle un codazo en las costillas y lanzarme hacia adelante, cayendo al suelo para escapar de su alcance. «¡Zorra!», rugió, intentando abalanzarse sobre mí para rematarme. Pero Mateo fue más rápido. Saltó al escenario como un felino y le propinó una patada giratoria en la cara que lo lanzó por los aires.
estrellándolo contra una mesa. Antes de que pudiera recuperarse, el equipo de operaciones especiales de la policía se le echó encima. ¡Al suelo! ¡Policía! Varios agentes lo inmovilizaron contra el suelo cubierto de cristales rotos. El sonido de las esposas cerrándose en sus muñecas fue definitivo. Me quedé en el suelo, sin aliento. Mateo corrió a mi lado y me abrazó. ¿Estás bien? ¿Te ha herido? No respondí, tocándome un pequeño rasguño en el cuello. Se acabó, Mateo. Realmente se acabó. El público, que se había quedado paralizado, estalló en aplausos. No por la inauguración, sino por nuestra valentía. Mientras la policía se llevaba a Javier, me lanzó una última mirada de odio. La mirada de un perdedor total. Yo le devolví la mirada sin miedo, solo con lástima. 3 meses después, se celebró el juicio. Yo estaba en el banquillo de las víctimas, junto a Mateo. Mi madre, aunque débil, insistió en asistir en su silla de ruedas. Las cicatrices de sus quemaduras eran visibles, pero su sonrisa había vuelto. Quería ver la justicia con sus propios ojos. Tras 2 días de juicio, el juez dictó sentencia. El acusado Javier Torres, culpable de malversación, blanqueo de capitales, fuga y asesinato en grado de tentativa, es condenado a 20 años de prisión. La acusada Carmen, culpable de asesinato en grado de tentativa con agravantes, es condenada a 10 años de prisión. Javier hundió la cabeza sin decir nada. Carmen se desmayó. 2 años después, mi vida era completamente nueva. Mi empresa prosperaba. El resort de Ibiza era un éxito. Mi madre se había recuperado y había abierto una cadena de restaurantes de tapas llamada La Cocina de Mamá Elena, donde daba trabajo a mujeres en situaciones difíciles. El dinero de la indemnización que Javier tuvo que pagar, unos 2 millones de euros, lo doné íntegramente para crear la Fundación Amanecer, que ayudaba a niños víctimas de quemaduras. Esa tarde de invierno, Mateo y yo regresamos a Villa Serenidad, ahora reformada y llena de flores. Sentados en la terraza, contemplando el valle, Mateo tomó mi mano. Sofía, hemos luchado juntos, hemos sobrevivido juntos. Ya no quiero ser solo tu abogado o tu amigo. Quiero ser el hombre que te proteja el resto de tu vida. ¿Quieres casarte conmigo? Sacó una cajita de terciopelo con un anillo de diamantes. Sonreí, con lágrimas de felicidad en los ojos. Sí, acepto. Mateo me puso el anillo en el dedo anular, en el mismo lugar donde una vez llevé la alianza que arrojé a una alcantarilla. Pero este anillo no era una atadura, sino un símbolo de libertad y felicidad verdadera. Brindamos con vino. El pasado doloroso había quedado atrás. La tempestad había pasado, los malvados habían pagado, y yo había aprendido que solo atravesando la oscuridad con dignidad y bondad se puede alcanzar el amanecer. Agradecemos sinceramente el tiempo que han dedicado a seguir esta historia. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando contenido valioso. Por favor, denle a me gusta, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos videos.